El principal problema que se tiene detectado, además de tener un impacto ecológico bastante grave con otras plantas, es el incendio. Una vez que se incendia zacate búfel en las áreas invadidas, pues obviamente, ¿qué pasa? También le pega a la vegetación nativa del lugar. Las flamas de ese pasto pueden llegar hasta el doble de lo que mide. Por eso es tan peligroso, porque puede llegar a las viviendas, en el caso que estén muy cerca de las viviendas, o a los árboles. 3/4 partes de los incendios que atendemos los bomberos de Hermosillo están relacionadas con maleza, con basura. Una buena cantidad de esas 3/4 partes de los incendios tienen que ver con el monte. Ese sector que es el noreste de la ciudad está totalmente invadido ya por el zacate búfel. Viendo la historia, cuando llegó aquí a Sonora, fue por el año 1958, 1960 más o menos. El zacate búfel se detectó en Texas, proveniente de África, a través de los ganaderos, buscando como una alternativa de opción para alimento para el ganado, por las fuertes sequías que se tenían en ese entonces, y bueno, a la fecha todavía se tienen con sequías. Y para la ganadería es un buen pasto, o sea, tiene bastantes nutrientes, etcétera, ¿no? Por eso fue que lo trajeron los ganaderos, y sabemos que aquí somos un estado ganadero, una ciudad ganadera. En su inicio no hubo un plan, se empezó a desparramar la idea de que había esta planta como opción de alimento sin tener un efecto o una consecuencia, ¿no?, posterior. Yo creo que pasó como unos 10 años posteriores, los 80, más o menos 90, se empezó a ver espacios donde nunca se estableció el zacate búfel, espacios ocupados por este pasto. Ya estamos llenos en la ciudad de pasto búfel, incluso en terrenos baldíos, así como son basureros, son generadores de pasto búfel. La gente se empezó a preguntar, bueno, ¿por qué está el búfel aquí? ¿Cómo llegó? Pues obviamente hay muchos medios de dispersión del zacate búfel. Puede estar una planta aquí y la semilla vuela y puede aparecer en otro lado, lo cual ya está pasando. Sí hay un problema, porque obviamente si está el asentamiento y alrededor hay zacate búfel, pues obviamente se ven expuestos a estos incendios y seguramente pues puede golpear, ¿no? De hecho ya se ha visto en algunos casos cómo las pequeñas casas, desafortunadamente, pues la gente que menos tiene es la que se ve más afectada con esta parte, que es la gente que vive en la periferia, ¿no?, en la zona periférica. Yo creo que Bomberos te puede dar esa información porque ellos tienen la estadística, pero si mal no recuerdo, de los incendios que ellos atienden en nivel doméstico, casi el 40% son iniciados muchas veces por pastos, en los terrenos baldíos aledaños a la vivienda. Al ser un producto que se seca rápidamente y que es, vamos a decirlo, muy fino, delgadito, es de fácil combustión, una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora ya es un riesgo muy alto de que el incendio avance a velocidades muy por encima a veces de lo que uno puede ir caminando. Ya no hay una manera de erradicarlo. Ya lo que se tiene que trabajar es en contenerlo, en tratar de prevenir. Ya ha establecido su raíz en el suelo, va a estar brotando cada vez que tenga la humedad suficiente, que no es mucha la que necesita. Va a seguir brotando y va a estar, y va a ser el beneficio para el ganadero o el problema para el bombero en un momento, como lo quieras ver tú. Por ejemplo, nosotros que hemos hecho en las áreas verdes es eliminar el búfel de alrededor de las plantas más importantes para cuando haya un incendio, porque lo va a haber, esas plantas no se quemen, las cactáceas, los árboles grandes o medianos, lo que sea, cualquier tipo de árbol. Eso es lo que estamos haciendo para que esas islas se mantengan sin quemarse, digamos, ¿no? Porque ya es una locura tratar de quitar el 100% del pasto búfel. Sigue sin haber control, no hay una regulación al respecto, el pasto búfel se sigue utilizando. Las medidas que se puedan tomar tienen que ver con cómo lo controlas en cuanto a su explosión y cómo avanza por los montes de Sonora. No lo dudo que el zacate búfel ya empiece a formar parte de las condiciones del ecosistema natural. Nosotros estamos tan acostumbrados ya a ver zacate búfel que lo pisamos todos los días y que ya es difícil pensar en erradicarlo.
O sea, si ahorita se tiene una gran cantidad de hectáreas ocupadas por este pasto y que año con año se incrementa, imagínate cómo va a estar o qué área va a ocupar en 10 años más. Ya tenemos que trabajar en políticas públicas con respecto a tener algunas medidas de prevención y de control de este pasto, y también pues nosotros conocerlo, cuál es el pasto búfal, diferenciarlo de otros pastos nativos y pues tratar de quitarlo de donde tenemos cerca, eliminar ese tipo de pasto, que no llegue a crecer la semilla, porque cuando ya tiene semilla es facilísimo su reproducción. Yo creo que hay que pensar en la parte ecológica, porque no hay que olvidar algo. El zacate búfal es una planta. Es una planta como cualquier planta que tenemos, es un pasto. Y si la planta está esparciéndose en lugares donde ha sido muy difícil, o lugares desertificados, que en algún momento había vegetación y ahora no la hay, si el búfal está colonizando esas especies, habría que voltear cuál es el proceso que va a seguir más adelante. ¿Por qué? Porque es una planta y a lo mejor el hecho que esté ahí me puede ser provechoso para la llegada de las especies nativas. Hay que estar pendiente de la ecología y no dejarla por un lado, ¿no? La ecología de la planta y todo lo que rodea.